buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos sintonizan en el mundo, en este su canal Geopolítica Profética, un canal dedicado al análisis y estudio de los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro en relación a la profecía bíblica y a la posición de la Iglesia Adventista Pionera. Sean todos cordialmente bienvenidos. Hemos titulado este vídeo Daddy Yankee o Apocalipsis 13. Es una pregunta, el título de nuestro vídeo. Vamos a proceder a poner un comentario de uno de nuestros hermanos adventistas que tiene un canal en YouTube donde él se refiere a esta invitación que se le ha hecho a Daddy Yankee para el concierto navideño que se dará en los Estados Unidos. Sea Daddy Yankee o sea el que sea, no importa. La iglesia adventista ha hecho cosas peores y hará cosas peores de las que estamos viendo o veremos en el futuro. ¿Sí? Ahora miren, yo les voy a hacer un llamado. No tal vez a decir, la iglesia adventista está mal y la iglesia... Ya, eso ya es cuento viejo. Les digo así, eso ya es cuento viejo. Yo sinceramente me cansé de hacer esta clase de videos denunciando las cosas que están mal. Yo me cansé sinceramente de hacer este tipo de cosas. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo he lanzado video tras video, he denunciado, he debatido con pastores, tantas cosas he hecho y la gente aún siempre lo tachan de mentiroso, de falso. E incluso hoy en la actualidad muchos dicen, no, es que eso es mentira, eso es con inteligencia artificial que hicieron esa noticia. O sea, es increíble. El que no quiere ver simple y llanamente no ve y punto. Así que, ¿qué hacemos nosotros al coger y hacer más polémica con una noticia así? Sinceramente nada. Ahora, yo sí les voy a decir algo que sí podemos hacer. Y miren, para mí es un poco, ¿qué les digo? Esto sí me sorprende, que nosotros como conocedores de la palabra de Dios y como conocedores de la palabra profética, de la cual estamos 100% seguros porque cada día vemos cómo se cumplen las profecías, es que nosotros nos sorprendamos al ver una noticia así y no nos sorprendamos o no nos pongamos en alerta a ver que el mundo se está cayendo a pedazos, al ver que las profecías se cumplen día tras día tras día. Más bien esas cosas es como si las ignoráramos o si simplemente no nos interesara verlas, yo no sé qué es lo que sucede. Y eso para mí sí es de sorprenderse, que en vez de nosotros enfatizar en noticias que sí son importantes, enfatizamos en este tipo de noticias que simplemente caen en el papel o en el lugar de un chisme, nada más. Y que no sirve de nada simple y llanamente coger y hablar de esto. Hoy en la actualidad están pasando tantas cosas y nosotros ni enterados. Porque yo creo que ni las noticias vemos la mayoría de nosotros. Miren, aquí solamente les pongo un par de noticias rapiditas. China ya tiene su Terminator, un comandante militar basado en inteligencia artificial. En otras palabras, China. Miren, les voy a leer la noticia, tal cual como dice. La nueva inteligencia artificial de China permite crear estrategias de defensa, tomar el control de ataques y controlar ejércitos de drones de forma autónoma, pero por el momento está aislada del mundo real. China ya tiene una inteligencia artificial que puede servir como un general. Y esto obviamente me recuerda a mí las películas de los 80 de Terminator. Creo que todos hemos visto alguna de esas películas. Esto está pasando en el mundo. Y nosotros dicen, pero mira, es que esa noticia... Y este tipo de noticias, que para algunos puede ser hasta fantasiosas, no le damos importancia, pero créanme que son muy importantes. Y esta noticia que ya es vieja, ¿cuál es la enfermedad X que podría ser 20 veces más mortífera que el COVID-19? Y ya lo dijo la ONU, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Va a venir una pandemia 20 veces peor y nadie se está preparando para eso. Y eso lo dijeron a principios de este año. O sea, esto es noticia vieja y en vez de nosotros estar preparándonos para lo que se viene, consiguiendo obviamente un terreno en el campo y obviamente preocupándonos por nuestra vida espiritual, estamos más interesados en meternos en un chisme de que un cantante reggaetonero va a entrar a cantar en la iglesia adventista que en fijarnos en las señales de los tiempos que nos está diciendo Cristo viene.
La economía mundial caerá de media un 19% por la crisis climática. ¿Saben lo que significa que la economía mundial caiga un 19%? Hermanos, yo sé que quizás muchos de los que me ven no sepan mucho de esto, pero créanme que es un golpe durísimo. Y con todos los desastres naturales que están pasando en este momento en el mundo, ¿qué clase de crisis cree que se viene? Se viene una crisis tremenda, pero la gente no se da cuenta. Están más preocupados en Daddy Yankee, que va a hacer un concierto, que en darse cuenta de las cosas que están pasando. Ahora, yo no digo que lo que está haciendo la Iglesia Adventista está bien, yo no lo digo. Realmente, la verdad, lo que están haciendo está terriblemente mal. Pero como les digo, solamente es una raya más al tigre. Así que no se alarmen por eso. Preocúpense mejor por estas cosas que sí están pasando y que son sumamente trascendentales en la cuestión profética. ¿Sí? La Reserva Federal no puede rescatar la economía del gran colapso en camino. Miren, la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que no iba a poder rescatar la economía, porque se viene un colapso económico terrible. Ellos están diciendo, viene un colapso económico y no vamos a poder salvar la economía. Y cuando suceda eso, los $100,000 que tú tienes en el banco no van a servir para nada. Como ustedes han podido escuchar el comentario de nuestro hermano en este canal, vemos que él está señalando ahí acertadamente que la iglesia adventista, al invitar a este artista, Daddy Yankee, que pues según tenemos información, se convirtió al cristianismo y ahora canta música cristiana, vamos a decirlo así entre comillas, ¿verdad? Y precisamente esto es lo que llama la atención, porque este tipo de música no está aprobado por Dios. Es una música que no tiene que ver nada con la solemnidad y con la reverencia que se le debe tributar al Creador. Entonces, lamentablemente vemos que hoy en día las iglesias, no solamente las iglesias evangélicas, sino que también aún ahora, desde hace mucho tiempo atrás, en las iglesias adventistas ha entrado esta corriente de música, se ha mezclado la música mundana con letra cristiana. Y esto da como resultado entonces una entrega, una ofrenda a Dios, que es como la ofrenda de Caín. Una ofrenda musical o ofrendas musicales que no se ajustan a los parámetros divinos de alabanza y de reverencia ante el Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Como ustedes han podido oír el comentario de nuestro hermano en el vídeo que acabamos de escuchar, nuestro hermano señala acertadamente que mientras que algunos hermanos adventistas celosos de la fe, celosos de la palabra de Dios y de la verdadera adoración a Dios, de la correcta adoración a Dios, están alarmados en las redes sociales y en los medios de comunicación por esto que se va a dar en el mes de diciembre, este concierto donde ha sido invitado Daddy Yankee, se desvía la atención realmente del pueblo de Dios de lo que debieran estar atentos, los acontecimientos que son de vital importancia y son los acontecimientos que hoy en día se están dando cada día, a cada hora, se están dando acontecimientos de una manera acelerada que nos indica que muy pronto será impuesta la marca de la bestia y por ende la ley dominical, que es la marca de la bestia, la observancia del domingo de una manera obligatoria, muy pronto será decretado en los Estados Unidos y todos los demás países del planeta seguirán el ejemplo. Los acontecimientos que se están dando hoy en día son acontecimientos de mucha importancia, pero el enemigo muchas veces trata de desviarnos la atención
hacia otras cosas que no decimos acá que no tengan su importancia. Sí tienen su importancia dentro del contexto de la profecía omega, pero debemos de poner cada cosa en su lugar y tener un equilibrio en todo esto. Porque ya sabíamos nosotros que antes de la segunda venida del Señor se iba a dar en el pueblo de Dios una apostasía, y era la apostasía final, la apostasía omega. Y todo esto que tiene que ver con la música, que no es una música verdaderamente de adoración a Dios, sino es una música donde se mezcla lo santo y lo profano. Y muchas otras cosas que se están dando en medio del pueblo de Dios, no es más pues que un cumplimiento profético dentro del contexto de la apostasía final, pero que no nos debe de captar toda nuestra atención, sino que realmente los acontecimientos que tienen mayor importancia se están dando de una manera acelerada y como pueblo muchas veces no vemos que todo se está dando conforme a lo que los profetas señalaron y el mismo Señor Jesús en Mateo 24 indicó. Allí es donde deberíamos nosotros estar atentos a esa antorcha profética que alumbra en lugar oscuro. Es a esos acontecimientos que son realmente los que van a afectar no solamente al pueblo adventista, sino que están afectando y afectarán al mundo entero. Estamos, por lo tanto, en los umbrales de la ley dominical y es allí donde debemos prestar nuestra atención. Estamos en los umbrales de la ley dominical. Dice la sierva de Dios lo siguiente acerca de nuestros tiempos, sobre el punto donde deberíamos nosotros marcar o prestar nuestra atención para poder tomar decisiones en nuestra vida para salvación. Dice la sierva de Dios aquí en Conflicto de los Siglos, la página 575, el párrafo 2. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la convención del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Esto que está pasando con Daddy Yankee y con otras cosas más que se están dando, donde el mundo ha entrado lamentablemente en la iglesia, donde se ha mezclado lo santo con lo profano. No es más que un cumplimiento de lo que acabamos de leer, donde la sierva de Dios dice que actualmente la separación o la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es apenas perceptible. Es apenas perceptible. Por eso es que sorprendentemente vemos que se invita a un concierto navideño, que de paso es una fiesta pagana, a este artista Daddy Yankee, cuyo música de adoración no es realmente acorde con los principios divinos de alabanza y de reverencia para nuestro Dios. Se mezcla lo santo con lo profano. Entonces, esto es un cumplimiento profético. La línea actual de separación entre los que profesan ser cristianos y los mundanos es casi imperceptible, como acabamos de leer ahí. Así que es un cumplimiento profético. Y señala más. Dice que el mundo será engañado por el espiritismo y unirá tanto a protestantes como a católicos
Y todos verán en este movimiento algo grande para la conversión del mundo. Es un cumplimiento profético que actualmente estamos viendo ante nosotros. La sierva de Dios dice acá que las calamidades están siendo más y más frecuentes, pero las noticias de las calamidades que se suceden por mar o por tierra son un testimonio de que el fin de todas las cosas está cerca. El mundo está lleno de iniquidad. El Señor lo está castigando por su maldad. Cuanto más aumenten el crimen y la iniquidad, estos juicios serán más frecuentes y más marcados, hasta que llegue el tiempo cuando la tierra no encubrirá más sus muertos. Isaías 26 y versículo 21. Esto es de la carta del 12, la carta número 12 del 23 de diciembre de 1909. Ustedes pueden notar, mis hermanos y mis amigos, que cada día, cada semana, cada mes y cada año que transcurre en el tiempo, las calamidades, las catástrofes, las crisis van aumentando y van aumentando y cada una de ellas es más terrible. Ahí usted puede ver en las imágenes que presentamos los huracanes. El reciente huracán que azotó la Florida la semana pasada. Y antes de eso hubo otros huracanes. Y ahora también se señala de que vienen más huracanes y que no solamente los huracanes se manifiestan, sino que estos huracanes provocan tornados que acaban con las infraestructuras y con todo lo que hay en las edificaciones, en las ciudades y en los campos, dejando en ruina los lugares por donde pasan. Los terremotos, las inundaciones terribles, los ciclones, las guerras, las muertes, los crímenes, todo esto nos indican la confirmación de lo que ya se nos dijo a través de la palabra inspirada, de que estas calamidades estarían más y más al día, que serían calamidades que serían más frecuentes y más terribles cada vez. Y es lo que estamos viendo y es a donde tenemos que prestar atención. A estas cosas es donde debemos de estar atentos, porque todas estas son señales de que algo grande viene y de que muy pronto se impondrá la marca de la bestia. Los conflictos bélicos son parte de la profecía que señala Dios a través de su palabra en Daniel y Apocalipsis. Y también en los evangelios el Señor Jesús lo señala. Y lo señalaron otros profetas de la palabra de Dios. No solamente Daniel, no solamente Juan, el que escribió el Apocalipsis, sino otros profetas también del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo también señaló en sus epístolas todos los acontecimientos que se darían justamente antes de la imposición de la marca de la bestia, el término de la gracia y la segunda venida de nuestro Señor. Los conflictos bélicos se darían antes de la imposición de la ley dominical. Y esos conflictos bélicos son los que estamos viendo ahora mismo. Usted puede ver cómo los conflictos se están dando terribles tanto en Europa como en Asia. Esa guerra entre Rusia y la OTAN por el dominio del Mar Negro y del espacio vital que tanto Rusia como la OTAN consideran que son de ellos. Y ese conflicto se da entonces allí, en Ucrania, donde van miles y miles de muertos, donde niños, mujeres inocentes, ancianos,
Personas que no tienen nada que ver con los conflictos políticos mueren cada día en esas conflagraciones. Pero todo esto fue profetizado por Daniel, por Juan en el libro de Apocalipsis. Todo esto fue claramente señalado. Ahora vamos a leer The Review and Herald del 17 de noviembre de 1910. Pronto la contienda entre las naciones se desatará con una intensidad de la cual no tenemos idea ahora. Este momento es de extraordinario interés para todos los que viven actualmente. Y es lo que se está dando precisamente. Es guerra en Medio Oriente, donde Irán e Israel están a punto de entrar en un conflicto bélico que traerá repercusiones terribles, no solamente para esos dos países, sino que con seguridad, si esto se llega a dar, va a traer consecuencias catastróficas para la región del Medio Oriente y para el mundo entero. Están siendo amenazados las infraestructuras de petróleo y de gas. Están siendo amenazados inclusive las instalaciones nucleares. Y esto de darse llevaría a una gran catástrofe mundial. Pero no solamente eso. Israel tiene abiertos 7 frentes, imagínese usted. Conflicto con el Líbano, con Hezbollah, acá abajo. También con Hamas en la franja de Gaza. Conflictos con algunos de las milicias en Irak. Y así nosotros podemos ver esta situación terrible. Para ello vamos a pasar el siguiente vídeo donde ustedes pueden evaluar la situación que se está dando y cuán terrible pudiera ser la que se vaya a dar en los próximos días. La Armada turca. Algo que pensamos que no íbamos a ver, que no iba a ocurrir, pero Erdogan ha decidido mandar una flotilla de buques, y además no buques cualquiera, para supuestamente una operación de evacuación de nacionales turcos o personal diplomático o personas relevantes, pero han enviado muchísimos buques y además buques de combate al puerto de Beirut. Os vamos a poner después un mapa para que veáis qué es lo que se ha enviado, qué es ese dispositivo que Turquía ha puesto encima de las aguas muy cerca de Israel y que definitivamente tenemos que analizarlo porque las cosas se están poniendo muy, muy, muy extrañas. Este era el vídeo promocional de la Armada turca, la cual, como veis aquí, y soldados de infantería de marina, buques de desembarco, militarizados hasta arriba, armados hasta los dientes, desembarcando en el puerto de Beirut. Algo increíble, ahora después os enseñaremos también en qué zona del puerto estas tropas han desembarcado. Claro, no dejaría de llamar la atención si no se tratase o si no fuese por la casuística de que Erdogan odia a Israel y ha dicho en alguna ocasión de que estaría dispuesto a entrar en guerra con Israel. ¿Puede esto llegar a más? Bueno, puede ser una muestra de fuerza. Puede ser una muestra de fuerza, es decir, tenemos capacidad de despliegue naval, tenemos capacidad de llegar hasta las costas de Beirut, del Líbano o de cualquier lugar. Hay que tenerlo en consideración. Personalmente pienso que solamente se trata de una muestra de fuerza, lo que estamos viendo aquí, pero hay que tenerlo en consideración. Con la situación de Oriente Próximo sobre la mesa, hoy se han reunido en Turkmenistán los presidentes de Rusia e Irán. Vladimir Putin ha destacado que su forma de ver los conflictos internacionales son muy similares. Los dos han reforzado sus relaciones en los últimos años. Por ejemplo, Teherán proporciona armamento a Moscú para la guerra de Ucrania. El presidente iraní ha aceptado la invitación de su homólogo de visitar Rusia. Decenas de misiles atraviesan la tierra a propulsión y llegan a Israel en cuestión de minutos.
La imagen difundida por Teherán corresponde al ataque del 1 de octubre. Aparece difuminado cualquier detalle que permita geolocalizar los hilos subterráneos que albergan uno de los arsenales más ambiciosos del mundo. Luego de ver estos vídeos de los noticieros donde el mundo está alarmado por la próxima guerra que se avecina, que ya de hecho está en marcha, pero que puede llegar a niveles terribles, no solamente para esos países y la región del Medio Oriente, sino como señalamos anteriormente, será una crisis mundial de darse estos planes donde Israel muy pronto, según ha tomado la decisión el Parlamento israelí de atacar a los iraníes, y por su parte los iraníes también amenazan. Así que esto es algo que está envolviendo no solamente a estos dos países, sino que envuelve a otras potencias. Envuelve, por ejemplo, a Turquía, a Rusia, a China y a los países circunvecinos. Están involucrados todos en este tipo de conflagración terrible que puede llevar al mundo a esa crisis tan grande que ya está señalada en la profecía. Veamos lo que dice acá The Review and Herald del 19 de octubre de 1897. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Y vimos las imágenes de los incendios, los huracanes, los terremotos, las conflagraciones, las inundaciones. Todo esto es confirmación de lo que ya acabamos de leer en esta cita. Pero hay más. Y mire usted esta cita del Ministerio de la Bondad, la página 141. Es una cita muy importante, extremadamente importante. La sierva de Dios señala aquí que pronto surgirán graves dificultades entre las naciones, dificultades que no cesarán hasta la venida de Jesús. Es lo que estamos viendo hoy en día. Cada día las dificultades entre las naciones, las guerras, las conflagraciones aumentan. Cada vez es más peligroso. Cada vez los conflictos son más terribles. Dice que van en aumento y seguirán hasta la segunda venida de Jesús. Como nunca antes necesitamos unirnos para servir al que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino domina sobre todos. Dios no ha desamparado a su pueblo y nuestra fortaleza depende de no separarnos de él. ¿Cómo vamos a alcanzar esa preparación? La vamos a alcanzar viendo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, para que sepamos cuán cerca están los acontecimientos finales de la imposición de la marca de la bestia, el término de la gracia y la segunda venida de Jesús. Y esa preparación la vamos a alcanzar mediante la consagración y entrega de nuestra vida al Señor. Todo lo que Dios ha señalado en su palabra para prepararnos para esa hora está ampliamente especificado y explicado en los libros inspirados, los cuales tenemos a nuestra disposición. Los juicios de Dios están ya en la tierra. Las guerras y los rumores de guerra, la destrucción causada por el fuego y la inundación dicen claramente que el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está muy cerca. No tenemos tiempo que perder. El mundo está sacudido por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado ya su cumplimiento final. Esto lo decía la sierva de Dios en sus días. Porque en sus días ya casi estaba por cumplirse el último versículo del capítulo 11 de Daniel. En los días de la hermana Juárez y de los pioneros adventistas, allá finalizando el siglo XIX, ese capítulo 11 al cual ella se refiere, estaba en un cumplimiento pleno del versículo 44, con el conflicto entre el rey del norte y Noticias
del oriente y del norte. Y a eso se le llamó, a ese conflicto del versículo 44 de Daniel 11, en los días de Ellen G. White y de los pioneros adventistas, se le llamó la cuestión oriental. Y la hermana White habló de la cuestión oriental. Y la hermana White apoyó a los predicadores adventistas que en ese momento estaban llamando la atención de que se estaba cumpliendo el verso 44 del capítulo 11 de Daniel y que se cumplía en el conflicto entre el rey del norte, en ese tiempo el Imperio Otomano, contra las noticias del oriente y del norte que representan a Rusia, apoyado también por las potencias orientales, y ese conflicto se estaba desarrollando en el Mar Negro, como señalamos en programas anteriores, por el dominio de esas posesiones que habían allí en el Mar Negro, Crimea, la península de Crimea, parte de Ucrania y la salida del Mar Negro al Mar Mediterráneo por los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. Y era un conflicto que había allí entre ese rey del norte y noticias del oriente y del norte, que representaban a Rusia. Pero en los días de los pioneros adventistas no se llegó a cumplir el versículo 45. El versículo 45 consistía en que producto de ese conflicto con Rusia, los turcos iban a ser echados de Constantinopla e iban a poner las tiendas de su palacio, o sea, sus ejércitos se iban a plantar en lo que hoy conocemos como la tierra de Israel, allá en Jerusalén, en el Monte Santo, entre los mares, se iba a plantar ese rey del norte y llegaría a su fin allí. Eso no se cumplió. Y la sierva de Dios señala por qué no se cumplió. Dice que la iglesia, el pueblo de Dios, no estaba preparado para ese cumplimiento, por la insubordinación del pueblo de Dios, y que también Dios le dio un tiempo más al mundo para mandar predicadores y evangelistas a llevar adelante el mensaje del evangelio eterno. Porque ya para esos días, cuando se estaba dando ese cumplimiento del verso 44 del capítulo 11 de Daniel, había una ley dominical, un proyecto de ley dominical que algunos querían pasar en el Congreso de los Estados Unidos, querían pasarla e imponerla como una ley, y en violación a la Constitución de los Estados Unidos. Pero el pionero A.T. Jones hizo una defensa muy buena y él defendió la libertad de conciencia. Y vemos que nos dice la historia y la historia denominacional que a pesar de los esfuerzos subsiguientes que se dieron para imponer una ley dominical en los Estados Unidos a final del siglo XIX, esa ley al final no pasó. Y la sierva de Dios dice que quizás tendríamos que permanecer muchos años en este mundo a causa de la insubordinación, porque se esperaba para esos días la segunda venida de Jesús. Pero tenía que darse en cumplimiento el verso 45, y ese verso 45 no se cumplió. Pero la sierva de Dios dice que a causa del amor de Dios hacia su pueblo y hacia el mundo, el Señor no vino para esos días. Pero la profecía continuó desarrollándose. Porque nosotros vemos cómo allá en el principio de la década de 1950, Turquía, que ya para ese tiempo no era el imperio turco, sino era una república que se estableció en 1923, porque el imperio turco cayó en 1922. Pero Turquía continuó como país. De ese conflicto que tenía con Rusia, en ese tiempo ya era la Unión Soviética, que la Unión Soviética presionaba por alcanzar su objetivo de controlar los Dardanelos y el Bósforo hacia el Mediterráneo, la salida del Mar Negro hacia el Mediterráneo. Turquía se adhiere
a la OTAN y también lo hace Grecia. Se adhieren a la OTAN y ahora bajo el paraguas de la OTAN, los rusos, en ese tiempo la Unión Soviética, entonces se detuvo y no continuó con esa pretensión. Pero vemos que hoy en día nuevamente resurge la situación. Hoy en día nuevamente continúa lo mismo, dando fluidez a la profecía. Ese conflicto entre Rusia y la OTAN no es más que la continuación, que va de una manera bien hilvanada en cumplimiento del versículo 44 del capítulo 11 de Daniel, y pronto entraremos en el versículo 45, donde se darán las escenas de la ley dominical, de la persecución y del fin del tiempo de gracia. El mundo se unirá bajo la potencia papal. Veamos lo que dice la sierva de Dios. El mundo se unirá bajo la potencia papal. ¿Cuándo el mundo se va a unir a la potencia papal? El mundo se va a unir a la potencia papal de acuerdo a la profecía bíblica y de los pioneros adventistas cuando se cumple el versículo 45 de Daniel 11, que va en conjunto con Apocalipsis el capítulo 13 y Mateo el capítulo 24, verso 15, donde el Señor Jesús habló de la abominación asoladora del que habló el profeta Daniel. Pero leamos. Y luego el gran engañador, dice acá, estamos leyendo de Conflicto de los Siglos, la página 576, el segundo párrafo. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo, y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Esta declaración, mis hermanos, es una declaración enfática. Dice que producto, si leemos el capítulo 37 del Conflicto de los Siglos, vamos a ver el contexto de esta cita. Producto de todas las conflagraciones y guerras, de las catástrofes naturales, ya sea ciclones, terremotos, inundaciones, sequías, incendios, todas estas calamidades, dice que cuando todo esto se sume y que el mundo llega a una crisis como estamos llegando ahora mismo, todas esas calamidades le serán cargadas a la cuenta de aquellos que observan el sábado de Dios. Y dirán que a causa de aquellos que están observando el día sábado y que no observan el domingo, es que han venido todas estas calamidades. Y en ese capítulo 37, en la última parte de ese capítulo 37 del Conflicto de los Siglos, se señala que el pueblo en los Estados Unidos va a presionar a sus políticos, a sus gobernantes, a sus representantes para que pasen una ley en favor de la observancia del domingo, porque ellos van a decir que todas las calamidades y las catástrofes que está sufriendo no solamente los Estados Unidos, sino el mundo, se debe a que no se está respetando el día domingo. Y dice que estos legisladores y estos gobernantes y representantes del pueblo van a acceder a la petición de las personas y van a imponer una ley obligatoria, la ley dominical. Y se va a cumplir lo que no se cumplió allá en los días de la sierva de Dios y de los pioneros adventistas, donde la ley dominical no pasó a causa de la misericordia de Dios en ese tiempo. Pero esta vez ya no va a haber una
segunda oportunidad. Esta vez el Señor va a venir y la profecía se va a cumplir, porque es una profecía incondicional. Nosotros podemos ver estas imágenes aquí de las encíclicas papales, las últimas, una de las últimas encíclicas que han salido en favor de la imposición del domingo, de la observancia del domingo como día del Señor, con la excusa de la conservación del medio ambiente y de la tierra y en beneficio de la familia, de la espiritualidad de la familia. Pero detrás de todo este asunto, detrás de esta encíclica, lo que está es el interés del papado de volver a retomar el poder perdido y de imponer la marca de la bestia, o sea, esa ley dominical. Y al papado le está sirviendo muchísimo todas estas guerras, todos estos conflictos, todas estas catástrofes, todo este problema con el medio ambiente, estas situaciones que se están dando en la naturaleza, la inestabilidad en la naturaleza. Todo esto le está sirviendo al papado eficientemente, ya que será el trampolín por medio del cual más adelante, cuando haya un mundo arruinado y en crisis, entonces el papado dirá, yo tengo la solución. Y la solución está ya aquí en estas encíclicas. Y créame que la profecía dice que los gobernantes del mundo la van a aplicar de muy buena manera para traer la paz y la seguridad. Pero la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción y muerte repentina y no escaparán. Porque esa es una paz que está basada en la violación de uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y no puede haber paz si el ser humano no está en armonía con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dice la sierva de Dios en Mensaje Selecto, tomo 3, la página 447 y 448 en 1891. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo ¿de quién? Del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta, toda nación se verá envuelta. Tenemos que hacer énfasis en eso. Acerca de ese tiempo, Juan el Revelador declara en Apocalipsis 18, verso 3 al 7, y en el capítulo 17, verso 13 al 14, lo siguiente. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Óigame, esta cita es tremenda. Dice que habrá un vínculo universal, una gran armonía, una confederación, una unión universal de todos los países, de todas las naciones, que seguirán de buena gana los dictados del papado, en violación de la conciencia de aquellos que quieren adorar a Dios con libertad. Joya el testimonio, tomo 3, la página 46, en el año 1900, la sierva de Dios señalaba para ese tiempo, y se está cumpliendo ahora. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. El mundo seguirá el ejemplo de los Estados Unidos. Toda nación, todo gobernante va a seguir voluntariamente el ejemplo de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos será donde primeramente se impondrá esa ley dominical. En todo lugar, al pueblo de Dios lo alcanzará la crisis. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Oye los testimonios, tomo 3, la página 46.
la imagen al papado y la ruina de los Estados Unidos. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Comentario bíblico adventista, el tomo 7, la página 987, declaración de 1910. Mis amados, estamos al borde de una gran crisis. La naturaleza nos lo está diciendo. La naturaleza está conmovida. Cada día más encontramos que la destrucción por medio de los fenómenos naturales son más terribles. Se cobran más vidas y destruyen mayor área de infraestructura. Cosechas enteras son destruidas por las plagas, enfermedades, epidemias, las conflagraciones. Lo que está sucediendo ahora mismo en Medio Oriente y lo que está por suceder, posiblemente está por suceder. Nosotros encontramos, mis hermanos y mis amigos, que no es más que el cumplimiento profético de lo que ya el profeta Daniel en su libro y especialmente en el capítulo 11 de Daniel, los últimos versículos, y el profeta Juan, especialmente en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, indica claramente que estamos al borde de acontecimientos terribles, de gran interés, de cumplimiento profético, y que necesitamos entonces una preparación, que no esperemos a que se imponga una ley dominical para empezar a hacer preparación, porque para muchos, sobre todo adventistas, sería quizás ya demasiado tarde. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Todas estas señales que se están dando en el mundo nos dicen claramente que tenemos que hacer una preparación para el encuentro con nuestro Dios. Es nuestro deseo y nuestra oración que tú te prepares para el encuentro con nuestro Señor, el cual pronto vendrá. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Amén.